vamos a hablar de la arquitectura romana. Bueno, se origina en el mundo griego y en ella destacan los aportes que recibieron de la cultura etrusca. Poco a poco desarrolló su personalidad propia, reflejo que fue mostrándose en sus grandes edificaciones. Tanto en su historia como su arte es dividida en 3 momentos: el periodo de la República, el periodo de Augusto y el periodo imperial. La arquitectura romana es uno de los aspectos más importantes que el antiguo Imperio Romano nos dejó como legado. Sus construcciones se caracterizan por su grandiosidad y por su firmeza, la practicidad y la funcionalidad, pues aunque la arquitectura romana era una conjunción de elementos griegos y etruscos, principalmente, fueron los romanos quienes dieron a estos elementos un toque monumental. Otras características importantes son el empleo del arco y la bóveda, las proporciones monumentales que representaba la grandeza del antiguo Imperio Romano, las artes decorativas, así como los mosaicos y los frescos. Se trata de una arquitectura utilitaria, práctica y muy funcional. Es por este motivo por el que se produce un gran desarrollo en la arquitectura civil y la militar. Los materiales que utilizaban principalmente para la elaboración de sus construcciones son la piedra, la argamasa de hormigón, el ladrillo, la madera y el mármol. Con las técnicas que inventaron, perfeccionaron y aplicaron con destreza, los romanos lograron obras que siguen impresionando aún hoy en día. Debes saber que los arquitectos romanos adoptaron las instrucciones diseñadas por las órdenes clásicas, que los griegos habían modelado antes que ellos. Y aquí es donde hablamos de los órdenes arquitectónicos, que son 3: dórico, jónico y corintio. Comencemos por el orden dórico. Podemos decir que se caracteriza por su sencillez y su origen proviene de las construcciones de madera del período geométrico. En cuanto al orden jónico, era el favorito de los griegos asiáticos, y se dice que este es el aporte oriental, siempre bajo el precepto griego. Fue una orden cargada de elegancia, belleza y fragilidad, retomada por los romanos para continuar con su obra. El tercer orden es el corintio. Se dice que es una fusión de aspectos de la Grecia clásica con el mundo oriental. En la parte del capital se observan detalles de vegetales, lo que representa el mundo alejandrino. Es representativo del tema femenino y fastuoso. Este era especialmente popular entre la cultura romana. Sabiendo esto, te hablaremos sobre las innovaciones que los romanos introdujeron a su arquitectura. ¿Sabías que los romanos no inventaron, sino que dominaron tanto el arco como la bóveda, lo que aportó una nueva dimensión a sus edificios que los griegos no tenían? Los arcos pueden llevar mucho más peso que las vigas rectas, lo que permite recorrer distancias más largas sin soportar columnas. Entre las grandes innovaciones arquitectónicas se encuentran las cúpulas, que habitualmente eran semiesféricas, aunque también se conocen formas octogonales y segmentadas. Se desarrollaron en forma, uso y estructura a lo largo de los siglos. Los primeros ejemplos descansaban directamente en las paredes de la rotonda de las salas redondas y presentaban un óculo central para la ventilación y la luz. Algo que no puede faltar en la arquitectura romana son los acueductos. Generalmente, muchos piensan que el acueducto romano era solamente una alargada hilera de arcos. Sin embargo, la mayor parte de estos conductos eran subterráneos y solo una pequeña parte de su recorrido se hacía sobre puentes con cimbras. Con esto, el ingeniero, antes de construir el acueducto romano, calculaba factores como desde dónde se pensaba tomar el agua o qué cantidad de líquido se produciría para poder abastecer al gran imperio. En base a ello, se decidiría la ruta, la inclinación, la anchura, la longitud del canal e incluso se evaluaba la calidad del agua. Ahora vamos a hablar sobre los numerosos tipos de construcción que el pueblo romano levantó mientras dominaba gran parte de Europa occidental. Unos ejemplos de estos son los templos, que se levantaban en la época romana. Seguían el mismo patrón que el modelo etrusco, en el que una planta, generalmente de forma rectangular y con una única zona de entrada, se levantaba sobre un pódium, aunque contaba con un tamaño más reducido. Lo habitual era que la planta fuera rectangular,
pero también se construyeron templos de planta circular, por ejemplo, el Panteón de Agripa, que tenía 40 metros de diámetro y muros de 8 metros de espesor. Las basílicas. Estas se trataban de amplias construcciones rectangulares, cuyo fondo estaba reservado para el tribunal, separado del patio exterior público por una balaustrada. El interior se dividía en 3 partes mediante el uso de 2 filas de columnas. Estos edificios estaban destinados a transacciones comerciales, administración de justicia o cualquier otra actuación relacionada con la vida civil. Los teatros. Los romanos siguieron la idea original de Grecia, pero con pequeñas modificaciones. Una de las más importantes fue que la zona de la orchestra no se utilizaba para el coro y los actores, sino que se convirtió en algo parecido a un patio de butacas para los habitantes más distinguidos. La zona de la escena era más grande, estando elevada y adornada. Era ahí donde los actores interpretaban sus obras. Tras ellos se levantaba un alto muro ornamentado con esculturas y frescos alusivos. Los anfiteatros. En ellos se presenciaban espectáculos como combates de gladiadores, luchas a muerte con fieras o simulacros de combates navales. Solían tener una planta elíptica rodeada de gradas para los espectadores. El circo romano se trataba de una construcción que estaba inspirada en el hipódromo griego. Solía contar con una planta rectangular bastante alargada, con uno de sus extremos en forma circular. En la parte central se levantaba un muro de columnas y estatuas para impedir el fraude durante las carreras de cuadrigas. Las termas. Se trataban de construcciones lujosas y muy amplias, que eran decoradas con todo lujo de detalles, llenas de colores vivos, haciendo alusiones a asombrosas piscinas y a la natación. El edificio principal contaba con un recinto exterior y otra zona destinada a los baños calientes, fríos y templados. El foro era el símil de la agora griega. Solía estar levantado en el centro de la ciudad junto a una plaza espaciosa. Junto a ella se levantaban los principales edificios públicos. En estos foros era donde los romanos se reunían para debatir los aspectos más importantes de la república. Ahora que conoces los diferentes tipos de construcción, te vamos a mostrar los 5 principales monumentos de la antigua Roma. El Coliseo solía ser un estadio masivo, que podía albergar entre 50.000 y 80.000 espectadores. Fue ordenado por el emperador Vespasiano alrededor del 70 y 72 después de Cristo, en el sitio del palacio personal de Nerón. Uno de los datos más significativos es que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1980 por la UNESCO, y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Por otra parte, es importante mencionar que el Coliseo fue construido con materiales de excelente calidad, como lo son los bloques de travertino, madera, ladrillo, piedra, hormigón, estuco y mármol. La Basílica de San Pedro del Vaticano fue construida por Constantino en el siglo IV. La construcción de la Basílica de San Pedro tomó más de un siglo en ser terminada. La planificación de la basílica comenzó cuando el Papa Julio II encargó un concurso para diseñar el edificio más grande de la cristianidad. El ganador del concurso fue Donato Bramante, y la primera piedra fue colocada en 1506. Los arquitectos encargados del trabajo fueron Miguel Ángel, Gian Lorenzo Bernini y Rafael. El Foro Romano y Palatino. El Foro Romano es el lugar donde se desarrollaba toda la vida ciudadana en la antigua Roma: la política, la justicia, el comercio, la vida social y el culto a los dioses. Era el corazón de la ciudad y en él se encontraban las basílicas, los templos, la curia del Senado, la tribuna de oradores o la casa de las vestales. El Palatino es donde se encuentran las ruinas de la residencia imperial, comenzada por Augusto y agrandada espectacularmente por sus sucesores. El castillo de San Angelo. Inicialmente fue construido como mausoleo por el emperador Adriano, pero debido a su sólida estructura y su posición estratégica se convirtió en una fortaleza, para más tarde acabar siendo un palacio, años después una cárcel y actualmente un museo. Los foros imperiales son una sucesión de ampliaciones del Foro Romano, realizadas durante el final de la época republicana y el principio de la época imperial, entre el 46 a.C. y el 113 después de Cristo. Diferentes emperadores erigieron sus propios foros hasta formar un vasto complejo en el centro de Roma. Están considerados como el centro de la actividad política de la antigua Roma.